Y vamos por nuestra quinta lección, donde estamos haciendo en este curso de filosofía de la naturaleza, por un lado, recordar temas clásicos que tienen la ventaja de tener una gran amplitud y que nos dan a veces visiones panorámicas, y al mismo tiempo acabamos de recorrer grandes aportaciones de las ciencias modernas que tenemos que acoger porque son afirmaciones de naturaleza filosófica, cuando sabemos que todo está hecho de lo mismo, que toda la vida tiene células, que toda la vida tiene un proceso, que hay bioquímica en la vida, que más cosas pues de las ciencias hemos dicho pues que hay un origen único, bueno, muchas más cosas, ¿verdad? Entonces, pero esas son realmente afirmaciones de rango filosófico. Entonces, bueno, hacemos una filosofía de naturaleza muy sensata que recoge, dentro de la brevedad en la que estamos manejándonos, pues aportaciones clásicas, aportaciones modernas, siempre lo que nos sirve, con esa selección prudente, vamos a decir. Entonces, después de haber visto este desarrollo de las ciencias, necesitamos ver un poco sobre algunas nociones fundamentales que cambian en nuestro. Es muy útil esa visión de la naturaleza, que no por obvia o que parezca obvia la tenemos que como decir que no que es el mundo está lleno de cosas que tienen naturaleza. Dice, qué tontería. Claro, qué tontería, porque estamos acostumbrados, estamos acostumbradísimos a que un perro sea un perro, un árbol sea un árbol, un átomo sea un átomo, pero lo notable es que son objetos con forma, con su forma, con su manera de ser, que se repite, y por eso son posibles las ciencias, lo hemos dicho. Porque si cada cosa fuera distinta, lo que aprendiéramos de uno no serviría para nada más. En cambio, lo que aprendemos de un protón sirve para todos los protones. Cosa verdaderamente notable, ¿eh? Te digo, porque estemos acostumbrados, hay que volver a sorprenderse de eso. La sabiduría se inicia en el asombro. Bueno, pues esto, digamos, esta categoría clásica es muy importante. Entonces, sigue siendo sumamente válido, pero necesita matices. Este esquema de sustancia, o sea, al describir las cosas, sustancia con naturaleza, ¿qué matices necesita? Bueno, algunos bastante obvios. De entrada, claro, suponemos un sujeto, claro. Entonces, hay un sujeto, sustancia en el sentido de un sujeto. La palabra, como no es habitual, a veces causa problemas, porque estás hablando de una cosa que no se maneja habitualmente, un término, entonces flota un poco el significado. No. En el sentido clásico más normal, una sustancia se refiere a una cosa, a lo que existe en sí mismo, o sea, las cosas, y proviene, no hay que olvidarlo, de la distinción entre las propiedades de las cosas y las cosas. Sustancia, accidentes. Dice que son reales las propiedades, pero no son cosas. Eso también es interesante, lo utilizaremos. Ojo, las propiedades de las cosas son reales, pero no son cosas. Y en cambio, las cosas son cosas. Qué tontería, ¿verdad? Pues sí. Y muchas de estas cosas, cada cosa tiene su naturaleza, sus propiedades, sus características. Esquema realmente útil. Pero, digamos, necesita unos matices que son los siguientes. Claro, aquí el punto de partida es una cosa con mucha identidad. Una cosa. Es una. Y si son dos, ¿qué pasa? O si son muchas, o si no se sabe si son dos o tres o cuatro, ahí empezamos la cosa a complicarse un poco. Ahora vamos a poner unos ejemplos mejores, eso solo para empezar. Claro, nosotros los seres humanos tenemos una identidad extraordinaria, con una autoconciencia, o sea, somos un ser con una identidad más, con un obrar personal libre, ni te cuento, ¿no? O sea, somos un ser con una naturaleza, con unas muchísimas propiedades, ¿de acuerdo? Seres humanos, mucha identidad. Animales, mucha identidad. Un perro, pues es un perro, etcétera, ¿no? Aunque puede haber, cuando bajamos hacia abajo, a veces nos encontramos cosas que no sabemos si son uno o dos o qué pasa, ¿no? Y nos damos, empezamos con virus y cosas así, ¿no? Pero bueno, las plantas, pues mucha identidad también en general, aunque también pasa al final, cuando vas hacia abajo, pues hay unas plantas que se pueden dividir y no pasa nada. Pasan de ser una a ser dos con solo la tijera, ¿no? Entonces tienen una identidad evidentemente menor, aunque los animales tienen una unidad, nosotros una unidad de autoconciencia. Los animales tienen una unidad psicológica que hace que todo el animal se mueva con unas prácticas comunes, ¿no? Y con intenciones y con reacciones. La unidad de las plantas es una unidad orgánica, que funciona como un organismo, aunque digo, algunas plantas muy simples, pues la unidad que tienen es pequeña, porque ya digo, se pueden partir hasta cierto punto, ¿no? Incluso algún animal también, pero bueno, ahí lo dejamos. Pero quiero decir que para aplicar universalmente esta categoría que hemos dicho, sustancia y accidentes, o sustancia con una naturaleza, un ser con una naturaleza, decimos, bien, esto en muchos seres de la naturaleza, esto es muy claro.
en otros quizá no tan claro, ¿verdad? Y por ejemplo también encontramos que hay aglomeración. Esto en cuanto bajamos al mundo mineral, pues ya empieza la cosa a liar, porque por ejemplo tenemos el granito que es pues una mezcla de minerales, que se da con una consistencia bastante fuerte, porque es un producto, y así sucede con muchos otros tipos de rocas. Por ejemplo, la cantidad enorme de rocas que producen los volcanes, que suelen ser mezclas, conglomerados, tal. Y dice, bueno, ¿qué identidad tiene eso? Dice, una piedra tiene una cierta identidad física, pero si se parte por la mitad, pues hay dos piedras con identidad física. Esto es un trozo de granito y esto es un trozo de granito. En casa tengo, aquí mismo abajo, ¿verdad?, unas cosas de mármol que se me han partido. Pues el mismo mármol, aquí hay un trozo y aquí hay otro trozo. Bueno, pues digamos, ya entendemos que esa visión del mundo con un sujeto, una sustancia que tiene una naturaleza, pues se da en distintos grados, claro, desde de un trozo de mármol que se puede partir y son dos trozos de mármol, a una persona que no se puede partir, ¿verdad?, y que tiene toda una identidad, claro. El tema un sujeto con una naturaleza, pues cambia, ¿verdad? Aunque el mármol tiene una cierta naturaleza, unas propiedades, unas composiciones, aunque sean cosas mezcladas, ¿verdad? Lo curioso es que cuando bajamos más abajo, como vimos, en la química moderna nos vuelven a aparecer muchísimas cosas que tienen mucha identidad. Casi todas las sustancias químicas, digamos, el agua, una molécula tiene mucha identidad. Y lo mismo pasa, qué sé yo, con un protón, con un electrón, con las partículas elementales, tienen mucha identidad. O sea, resulta que ahí todavía se recupera esa manera de ver clásica las cosas. Dice, la naturaleza está llena de cosas que tienen identidad, que tienen naturaleza, dice, y propiedades. La naturaleza significa que tiene propiedades y una manera de comportarse. Es así, es así. O sea, digamos, esa visión del mundo sigue siendo muy útil con los matices que hemos dicho. También se puede añadir, es un tema famoso que debemos a von Bertalanffy, ¿verdad?, que hay sistemas, en la naturaleza hay muchos sistemas, es decir, cosas que están unidas un poco externamente, pero que obran como una unidad. Por ejemplo, un río es un sistema, podríamos decir, ¿verdad? Porque el río en sí mismo ya tiene propiedades. Una nube pasa lo mismo. Dice, hombre, puedes verla como, digamos, como moléculas de agua sueltas que en un distinto estado, pues sí, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, bueno, pues tiene un viento incluso, un huracán, un tornado. O sea, son cosas que tienen un sistema, un volcán, Son realidades en la naturaleza que no son propiamente una cosa, porque son mezcla de muchas cosas, pero funcionan organizadamente. Bueno, y podríamos decir, la Tierra entera también es así, que tiene unas propiedades de conjunto. O sea que, bueno, pero esto no quiere decir que es recoger el esquema clásico de sustancia y naturaleza, o un ser con una naturaleza, y ver, bueno, pues que se puede recoger con matices, pero que sigue siendo válido. Esto es lo que queríamos hacer aquí. Algunos autores, Descartes, por ejemplo, y luego también otros, dicen, bueno, quizás sea mejor hablar de la naturaleza como un conjunto, que hay como una única sustancia, una sola realidad que existe, todo es una unidad. En parte es verdad que toda la realidad es una unidad, toda la realidad que conocemos, y mucho más cuando sabemos, como hemos dicho antes, el dato que decíamos en la clase anterior, que es que todo procede de lo mismo. O sea, estamos en un mundo que procede todo de un único proceso. Digo, hombre, evidentemente eso significa que tiene una unidad, pero a efectos prácticos, pues también es muy útil mantener este esquema clásico, es decir, muchas cosas con su identidad, cosas con naturaleza, porque las ciencias necesitan eso, están hablando siempre de tipos de objetos, tipos de cosas que tienen una naturaleza. Entonces toda la ciencia está hecha así, que es un protón, que es un electrón, que es una molécula de agua, que es etcétera, ¿no? Está hecha así, que es un insecto, que es un arácnido, todos son tipos de seres que tienen una naturaleza, esquema que sigue siendo súper válido con todos los matices que hemos dicho, ¿verdad? Bueno, y más que se podrían hacer. Bueno, hay que decir que en este tema, cuando se habla de las sustancias, siempre aparece una referencia a Hume. Hume, que era un tipo muy listo, y él le preocupa sobre todo problemas de teoría del conocimiento, de tener un conocimiento seguro. Y dice, la evidencia, una cosa es evidente de dos maneras. Una, porque lo veo, o lo toco. Esto está aquí, punto. Quizás no sepa decir todo lo que es esto, pero está aquí. Una evidencia, matter of fact, está aquí. Y otra evidencia es la evidencia racional, la relación entre ideas, relation of ideas, ¿no? La relación entre ideas. El todo es mayor que la parte. Oye, eso lo entiendo aunque no vea nada. O 2 y 2 son 4. Entonces eso es seguro. Tiene una evidencia racional y esto tiene una evidencia empírica. Bien, entonces él dice, a propósito de eso, bueno, la sustancia no tiene una evidencia empírica. Claro, él en el fondo estaba
pensando en el uso que hacían los escolásticos de la sustancia, que a veces es exagerado. Y que digamos como... Pero cuando estamos hablando de sustancia hemos dicho, nosotros estamos hablando de cosas, las cosas reales. Es decir, que no existe la sustancia, ¿cómo que quiere decir? Que no existen cosas reales. Que no tenemos, dice, no tenemos evidencia de las sustancias, siempre tenemos evidencia de propiedades. Bueno, digamos, esto ha quedado un poco desfasado, la verdad. Porque en el uso ordinario de las ciencias también estamos hablando constantemente de cosas, de objetos, de animales, de... Bien. Claro. Ahí hay una crítica del alma también, de la idea de alma, a la que no voy a entrar, ¿verdad? Me basta decir, dice, no hay evidencia. Bueno, no hay evidencia, pero digamos, la conciencia humana tiene propiedades muy características, que no se encuentran en la naturaleza así como así, la libertad, la autoconciencia, el conocimiento. Lo dejamos ahí porque no es el objeto de esta clase, ¿verdad? Bueno, claro, es verdad que a veces en el uso clásico podía haber ese antropomorfismo que hemos dicho, de centrarse demasiado en la fuerte identidad del ser humano y por tanto no tener en cuenta que esto de la sustancia o del tipo de cosas se realiza en grados muy diversos, ¿no? Bien, entonces también decimos, efectivamente es necesario corregir también la noción clásica, porque en el fondo Aristóteles pensaba todas las cosas tienen una naturaleza. Nosotros hemos dicho, hombre, a veces hay cosas que parecen que son una cosa, pero no tienen exactamente una naturaleza, porque son mezcla, por ejemplo. Hemos puesto algunos ejemplos, ¿no? Y luego también Aristóteles pensaba, toda naturaleza tiene un fin. ¿Por qué? Porque tiene un modo de obrar. Cuando se tiene un modo de obrar, quiere decir que aquello se dirige a algo. Y ponía en la naturaleza un tipo de obrar. A veces ha sido calificado esto de un poco de antropomorfismo o a lo mejor animamorfismo, o sea, animacentrismo, que dice centrado en el ejemplo de los animales, ¿verdad? Entonces es verdad, porque un animal tiene mucha identidad, como hemos dicho. Claro, una piedra, pues, ¿qué intención tiene la piedra? Aristóteles pensaba, digamos, ya pensaba desde luego que eran unas cosas como de otra categoría, pero las piedras tienden a ir hacia abajo, los cuerpos pesados hacia abajo, y eso lo veía él como una intención de la naturaleza, como una especie de finalidad. Claro, hoy esto no se admite. En este sentido, ese tipo de finalidad ha desaparecido de las ciencias. Aristóteles pensaba en cuatro causas: la causa material, la causa formal, que según he dicho con los matices que acabamos de ver, pues sigue siendo válido porque las cosas son materia y al mismo tiempo tienen una realidad formal, tienen una estructura, tienen un modo de ser, ¿no? Lo que vamos a decir. Después está la causa eficiente, que es cómo opera, y la causa final, que efectivamente pues se puede conceder que en todo este terreno de la física tiene poco sentido, ha desaparecido. Bien, habrá quien lo peleará, pero yo diría que es así realmente, ¿no? Bien, también, claro, cuando uno piensa en mi obrar o el de un animal, mi personalidad obra mucho como sujeto. Pero claro, yo soy sujeto porque obro, porque sé que obro, porque tengo una intención. Claro, una piedra o un átomo no tiene la misma condición de sujeto al obrar. O sea, más bien interacciona, unas cosas interaccionan con otras. En ese sentido también esa idea de una sustancia con una naturaleza que obra o la naturaleza como forma de obrar, bueno, como forma de obrar, como propiedades sí, pero digamos como si hubiera un sujeto ahí que está obrando, no, que sería como una especie de proyección imaginativa falsa. Claro, cuando vemos las cosas desde un punto de vista moderno, digo, las cosas interaccionan en lo que llamamos fuerzas, que se han identificado pues también en la física moderna, sobre todo dos grandes fuerzas que operan a nuestro nivel y dos que operan a nivel atómico, ¿verdad? Las dos fuerzas que son la gravedad y las fuerzas electromagnéticas, que son desde nuestro punto de vista bien raras, ya lo veremos, aunque bueno, está comprobado que es así, pero se nos hace muy raro, y esas son como interaccionan los cuerpos, así. También eso supone después otros tipos de interacciones, pero ya no entramos ahí. Bueno, esto es un poco lo que queríamos decir, es cómo es válido el esquema clásico, cómo necesita algunos retoques, cómo es necesario también retocar un poquito este tema de la finalidad de las cosas materiales, que en principio no hay por qué admitirlo, aunque ojo, como todo el universo se ha hecho en conjunto, se puede decir que debajo de esa magnífica explosión de todo, hombre, una dirección parece que había, se ha expresado ahí una maravilla. Ahora, cuando vemos cada cosa separada, hablar de una finalidad a lo mejor no tiene mucho sentido. Bueno, estos son los matices que introducíamos al comparar
dos épocas, ¿verdad? La época antigua, la filosofía natural antigua, y la que podemos hacer hoy con lo que sabemos de las ciencias. Y está muy bien. Puedes encontrar todas las series ordenadas y mucho más material sobre teología y pensamiento cristiano, así como artículos, presentaciones PowerPoint, reseñas y libros, visitando la página web cuyo enlace está en la descripción de este video.